buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias también por la espera. Sabíamos que Rafael Lobeto tenía alguna actividad y hemos querido esperar, pero Madrid ya se sabe que tiene mucho tráfico y mucho estrés. Bueno, muchas gracias a todos, singularmente el general, ¿cómo es el nombre? Eddie Ramírez, que ayer tuve jefe de la inteligencia. Pues eso nos viene muy bien. La inteligencia, tal como están las cosas en todas partes, necesitamos iluminación, sin duda alguna. Así que contamos con el señor Ramírez. Muchas gracias y bienvenido, que ayer tuvimos la fortuna de conocernos en un acto extraordinario que llevaba por lema, os lo he dicho a los compañeros del foro de WhatsApp, la pasión de la transformación social. Claro, la transformación puede ser de signo negativo o positivo, aquí se supone que es en el mejor de los sentidos. Pues ojalá que pongamos todos nuestro granito de arena efectivamente en esa línea, que parece a veces que no tiene incidencia, pero realmente podemos contribuir de una forma considerable, y más cuando tenemos responsabilidades en instituciones centenarias como esta. Muchas gracias a todos, pero singularmente también a Herminio Menéndez, que nos acompaña, gran piragüista olímpico varias veces y una persona pues, muy vinculado también al mundo de la gestión deportiva en distintos ámbitos. Él estuvo con cargos de la mayor relevancia en el Sporting. Ayer precisamente este acto al que me refería pues tenía como protagonistas a los presidentes del Real Oviedo y el Real Sporting de Sisión, ¿no? Ojalá que suban a primera, lo deseamos. Y en el caso de Herminio Menéndez, quiero recordarles, por la proximidad y por la relevancia del acto, que mañana tenemos entrega del máximo galardón que concede esta casa, que es la Manzana de Oro. Entonces todos aquellos que quieran acompañarnos serán bienvenidos. Es un acto entrañable y al mismo tiempo muy formalizado ya desde hace muchos años, y deseamos pues, compartirlo con todos. Así que por favor no dejen de estar con nosotros en este acto de la Manzana de Oro, que es sin duda alguna verdaderamente destacable. Y también muchas gracias a los hombres de la mar, de la Marina Mercante, como decía hace unos minutos don Rafael. Concretamente está el secretario general de Transportes y autoridades de la Dirección General de la Marina Mercante. Bueno, pues es una satisfacción muy grande también el que podamos encontrarnos en este foro, en este salón Príncipe de Asturias, de esta institución centenaria como es el Centro Asturiano de Madrid, muy sensible a todo lo que tiene que ver con el mundo de la mar. También por nuestra vinculación con la Fundación Philippe Cousteau, aunque no exclusivamente, ¿no? Siquiera sea porque somos asturianos y representamos también a toda la zona costera. Así que bienvenidos. Muchas gracias a los directivos que están, Cristina, presidente adjunto, Andrés Menéndez, Ángel, Cándido y Sergio. Gracias a todos. Y gracias igualmente a las personas que me acompañan en la mesa, como son don Rafael Lobeto Lobo, abogado maritimista, secretario general de la Fundación Philippe Cousteau, Unión de los Océanos, y bueno, con muchos cargos y muchos méritos. Él fue director general de la Marina Mercante, una persona pues con un sentido también social muy grande, y siempre está organizando actividades académicas y proyectos internacionales donde de un modo u otro pues se trata de promover la unión entre los pueblos y por supuesto entre los océanos. Así que bienvenido, y gracias también porque tuvimos la fortuna que hace unos meses nos presentaste a tu tocayo, a tu homónimo, protagonista de este acto realmente y autor de esta novela a la que ahora me voy a referir sumariamente, ¿no? Como es bien sabido, presentamos Archi el Político, una novela de Rafael Rodríguez Valero, que tiene casi 400 páginas. Para ser la primera, la verdad que está muy bien abierto el camino literario, y cabe pensar que seguirás por esta senda. Posiblemente. Bueno, pues estupendo. Podría ser. Claro que sí. Una novela que ha publicado la editorial Círculo Rojo,
y que tenemos aquí algunos ejemplares, ¿no?, a su disposición por si luego quieren que se firmen. Bueno, pues disponemos del autor. La novela, esto se puede decir porque es público, la novela está desarrollada en un pequeño país africano en el cual la adicción al poder y al boato del presidente de la República, el apego a los cargos públicos, el clientelismo familiar, el amiguismo, son una máxima de quienes llevan años y años en el poder. Todo este cúmulo de circunstancias prolongadas en el tiempo despiertan muchos sentimientos muy negativos, odios, venganzas, vendetas, etc., haciendo que se vaya tejiendo una trama en la que participan distintos actores con intereses políticos y económicos muy variados, cuyo objetivo final es acabar con ese sátrapa que gobierna ese pequeño territorio. Los acontecimientos finales se precipitan de un modo rápido e intenso en una sucesión de hechos que lleva al más vulnerable de los personajes a ejecutar la venganza sobre aquel que la estaba preparando. Bueno, su autor, Rafael Rodríguez Valero, es socio de este Centro Asturiano de Madrid. Le agradecemos que nos acompañe en esta travesía también, en este proyecto institucional. Es doctor por la Universidad de La Coruña y profesor titular de universidad, donde ha desempeñado diferentes cargos académicos. Fue director de tesis doctorales y autor de variados artículos técnicos especializados en revistas nacionales e internacionales, así como ponente en congresos de ámbito nacional e internacional sobre temáticas de su especialidad. Ha sido marino de profesión y desempeñó cargos técnicos de gestión y de dirección en la empresa privada. Ocupó los cargos políticos de director general de la Marina Mercante y presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta. En la actualidad es además articulista de Nature Global. Realmente es un privilegio, Rafael, contar contigo. Te felicitamos por la obra, enhorabuena, deseamos que sigas realizando, que tengas mucho éxito y nada, según el protocolo breve, sencillo que hemos establecido, yo voy a dar la palabra a Rafael Lobeto y finalmente pues intervendrá el autor. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Bueno, presidente, tocayo, nos une. Él vivía en una calle así que se llama Hermanos Pelveroso, no puedo recordar. Aquí estaba el Guaniquey, aquí el Garaje Sporting, yo vivía aquí. O sea que conozco a Rafael desde toda la vida, ¿no? Pero, bueno, es un placer para esta casa y por supuesto para mí que esté el secretario general y nuestro amigo Benito aquí y toda la dirección de la Marina Mercante en tiempo pasado, en tiempo presente y seguramente en futuro, porque Rafael creo que tiene controlado ya los siguientes, porque dice, yo ya no estoy en la seguridad social, no puedo garantizar que todo vaya a discurrir, pero él seguramente sí. O sea, yo ya no pinto nada, pero él sigue pintando, lo digo, si no este despliegue de poder, en fin, porque está también la patronal, está, en fin, fantástico. Lo digo, Rafael, porque si no luego me va a decir, ¿se te olvida qué? ¿No viste no sé qué? Estás cada vez más ciego, pero bueno. Entonces, gracias, presidente adjunto, gracias, amigos, general, y está mi presidente de la Fundación Cousteau. ¿Vosotros os acordáis cuando no pintábamos nada? Después de Velázquez y de Picasso y de todo esto, no pintábamos nada, y ahora ganamos a todo. Ganamos a todo. Sea el golf, sea el tenis, el pádel, que me parece que juega mi hijo, en fin, a todo ganamos. Pero esto no siempre fue así, no es verdad esto. Hace poco, no tanto tiempo, no ganamos a nada, no pintábamos nada. Pintar sí, parece que siempre, aunque hay distintos periodos. Entonces, Herminio Menéndez, que vamos a homenajear mañana, porque las cosas... O sea, el pueblo olímpico dice que hay Candás. No, esto lo inventamos los de Infiesto con los de Candás. Sin el Sella, sin el Río, sin Espiraguas, sin todo un montón de cosas, pues no seríamos los primeros en todos los deportes y tal que vamos a ver mañana. Pero hoy toca hablar, es difícil para mí porque yo no sé exactamente qué quiere que diga Rafael de la novela, por lo tanto de la novela que me leí de un tirón no puedo hablar, pero ya le he demostrado a mi tocayo que sí la leí y si luego hace falta porque hay algún desvío de la aguja magnética, aunque ahora no se lleve,
pues ya verá como pues, sí me la leí y me la sé de memoria. Pero entonces yo he pensado que con los tiempos que corren en este país, cómo presentar al autor y al marco, que sería lo que me correspondería a mí, porque de la novela tiene que hablar el autor, no nosotros, aunque ya el presidente la leyó. Entonces, y mucha más gente, y va a leerla mucha más gente porque va a haber más ediciones, y porque me ha dicho un pajarín, que no fue Luismi, pero que un pajarín que creo que ahora, como se aburre, ya tiene otra prácticamente acabada. No sé si va a hacer la misma técnica literaria y de cambiar nombres y tal, para que solo Luismi tenga las claves en una chuleta, ¿no? Como aquello de Babor y Estribor. Pero el asunto es que entonces yo no voy a hablar de Madrid y tampoco voy a hablar del sur de España o del norte de África. Yo voy a hablar de un caso en Miami. Entonces, porque fijaros, el marco que estamos viviendo ahora y que yo viví hace 30 años es un marco increíble, porque, a ver, Rafael se ha atrevido a desfigurar un poco los nombres y a lo mejor alguno se confunde entre Libia, Líbano, Egipto, las pirámides y tal, y el otro Coté, o sea, la fachada atlántica, pero bueno, dentro de lo que cabe, o sea, incluso los que no somos doctores en geografía, pues podemos ubicarnos más o menos. El asunto es que él ha tenido bastante valor. Ha pasado como profesor, ha pasado en Gijón por su bachillerato, ha estudiado máquinas y ha navegado muchos años enseñando a jugar al ajedrez, además de a no estropear la máquina a los capitanes que no debían tocarla. Ha hecho muchas cosas, ha sido un insigne profesor, ya ha pasado por Marina Mercante, y la mejor demostración es que está aquí Marina Mercante representada. Por supuesto, no estará la señora del barco, que estará trabajando ahora, no sé quién, pero aquí está representada. Por lo tanto, ha dejado en cada sitio que ha estado no memoria amarga de él, sino amistades, buena memoria, etc. Aquí está. Y se ha metido ahora al oficio, ahora se ha vuelto Baltasar Gracián, ahora se ha hecho un literato. Y a mí, puede que haya gente que no le guste, a mí desde luego me gusta muchísimo. Me lo he leído no solo porque era amigo de él, sino porque me ha interesado mucho y me ha gustado mucho. Pero además se ha hecho una cosa que es muy importante, ¿no? Que es dar su visión de la realidad. Y esa visión es muy importante, porque esa visión sobre lo que él ha escrito antes de él, se supone que él no conocía a Kolbe, ni conocía nada de lo que está pasando ahora, ni nada de eso. Entonces, él ha cambiado los nombres, pero ha hecho ciencia ficción, porque ha explicado pues, lo que está pasando, ha escrito. Yo, por ejemplo, no me atreví a hacer eso, porque no es muy distinto a lo que pasaba hace 30 años, pero a mí me recomendaron que no lo dijera. Lo que pasa es que ahora hay una cosa que se llaman pruebas. Antes no había esas pruebas, y una prueba es que Rafael ha escrito eso, lo ha novelado y lo ha puesto ahí. Pero no podemos mirar para otro lado, no podemos decir que no nos enteramos, bueno, podemos decir lo que queramos. Lo que pasa es que no se lo cree nadie, incluso una escuela estoica, de nuevo, como la de el insigne Luis Miguel Guérez, que es una persona muy culta, muy listo, y que sabe que lo de mirar para otro lado es lo que hacemos todos, pero que bueno, que a veces tenemos que mirar al afeitarse por lo menos por la mañana al espejo. En ese espejo de 30 años, pues casi no ha cambiado nada, porque lo mismo que yo viví, lo ha vivido mi amigo, al que yo en mi novela de C. Miami lo llamaría Guanikei, porque si él se permite licenciar de poetas, yo también. Pero finalmente los escenarios, como no los corregimos, los repetimos. Bueno, esto, como él es listo, y yo siempre fue así, pues él va a seguir escribiendo novelas, porque es casi seguro que va a seguir poniendo ellos apodos, inventando. No, casi no inventa nada, describe la realidad. Lo único que ha inventado ahí es que hace unas descripciones, parece arquitecto, describe los bellos
decorados, el suelo, el adamascado. O sea, es impresionante, no sé dónde. Yo no sabía que era tan aficionado a la literatura de anticipación. No solo describe la vida política, la vida social, la vida familiar, los viajes, sobre todo describe una cosa muy importante, ¿no? Que es el ambiente portuario. Su novela sin el ambiente portuario perdería mucho, pero es que parece ser que conoce mucho el ambiente portuario y no sabía que él había ido tanto a los puertos de Gijón y Avilés y había aprendido tanto del carbón, de las pilas de carbón. Durante 30 años en mi pueblo, que es Gijón, como sabéis, estuvieron diciéndonos que la contaminación del carbón en la playa, que era continua y espectacular, era del Castillo de Salas, que es un barco que Luis Miguel Pérez y yo cogimos al presidente Dausini. Yo no soy como Benito, que es educado, guapo y listo. Yo cogí al presidente Dausini y le dije, oye, o arregles esto de mi pueblo o no vas a salir de aquí, porque había una auténtica crisis en mi pueblo con aquello, un lío de Dios. Bueno, pues 30 años después, hasta hace 4 días, decían que el carbón que había en la playa cada poco, que estaba jodida todos los días, era el del Castillo de Salas. O sea, ni la mayor mina americana hubiera producido tanto carbono, pero la gente es estúpida, quiere vivir de tonterías y querérseles mentiras durante 30 años. Entonces, Rafael nos ha ayudado. No, en la próxima novela seguramente sale Coldo, porque no va a poder mirar por otro lado, o saldrá, no lo sé, es muy hábil. Vete tú a saber. Yo creo que tiene 2 novelas más, la que está pasando ahora y otra que alguien ocupa mucho. Bueno, es imprescindible que leáis el libro, si no, no vais a entender muchísimas cosas. Yo creo que Rafael, que durante algún tiempo no iba a los consejos de puertos, entre Benito y yo lo convencimos de que debía ir, y ahora seguramente gracias a eso va a poder escribir 2 o 3 novelas más. Yo desde luego, y seguro que todos vosotros, vamos a tener el placer de leerlas, y no importa si él nos quiere llevar con la imaginación a que sea el norte de África, a que sea Miami, o podría ser en Avilés, porque lo que no creo que se atreva es a decir que yo Gijón. Muchas gracias a todos y os deseo que leáis esta y la próxima con el mismo placer que lo he hecho yo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al presidente y a la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid el haber conseguido este día para que yo presentara mi libro Archivo Político. Y también a mis queridos amigos y compañeros de la Dirección General de la Marina Mercante, que hoy ocupan cargos muy más importantes que el mío, que yo tuve de director general. Concretamente está aquí el secretario general de Transportes y los altos cargos de la Dirección General de Marina Mercante, y también altos ejecutivos de la empresa privada, además de con vosotros. ¿No se oye? Sí. Además de todos vosotros, que Herminio, que le dediqué un libro, un gran piragüista, y bueno, todos los demás, Eugenia, Ángel Mato. Yo os agradezco de todo corazón vuestra presencia aquí, porque hace el evento más entrañable para mí, ¿no? Dicho esto, la novela Archivo Político tardó más de 1 año en salir a la luz. Y en ese intervalo de tiempo hubo ilusiones, desilusiones, enfrentamientos, diferentes opiniones conmigo mismo, porque es que, al menos de mi experiencia, rellenar una hoja en blanco con la frase adecuada y la palabra correcta que exprese lo que uno quiere decir y que el lector, cuando lo lea, lo entienda, es una labor, desde mi punto de vista, ardua y farragosa. Y cuesta mucho. El triunfo, la satisfacción es cuando acabas la obra. Cuando dices, ¿cómo es posible que te haya rellenado 374 hojas en blanco? Dices, tú, esto es como magia. Para mí es como el ilusionista que saca un conejo de la chistera. Pues el escritor, hace magia con las hojas en blanco, porque de una idea pequeñita va desarrollando y hace un libro, una novela que puede gustar o no puede gustar. Eso ya es
según la interpretación de cada uno. Pero ahí está el esfuerzo ya. Para mí, que es mi primera novela, ha sido magia. La novela salió en diciembre del 2022 y es editada por Círculo Rojo. Círculo Rojo no pone el libro en las librerías, sino que es bajo pedido, es decir, que el lector, o sea, alguien le dice que hay un libro de tal y va y lo pide. Claro, esto merma mucho las posibilidades del marketing, porque no es lo mismo que tú vayas a la librería, te dicen, hay un libro titulado tal, del escritor tal, y lo coges, lo miras, lo ves, no. Y en el caso de Círculo Rojo lo tienes que pedir, y qué será lo que me envían. Entonces, claro, así todo, se han vendido, es la segunda edición, y van más, hasta hace 3 meses, yo suelo mirar cada 5 o 6 meses, supongo que ya irá más de 40.000 ejemplares vendidos, lo cual es una satisfacción, es el boca a boca, es gracias a personas como vosotros, el boca a boca y las redes sociales, esa es todo el mérito, ¿no? Y bueno, luego debe gustar porque yo recibo cientos de correos y yo no tengo ni secretaria ni secretario y los leo uno por uno y contesto. Y entonces una de las grandes satisfacciones es que me dicen, yo me he metido, yo soy el personaje tal, yo viví esta experiencia y tal. Ninguno me dice, yo soy Archie. Eso ninguno. O sea, debe ser muy malo porque cuando todo eso tienen su tal, pero o sea, el Archie no es ninguno. Entonces, bueno, en esa tesitura, ¿cómo nace el libro? Bueno, el libro nace por observación de mi entorno, por la experiencia de la vida y por grandes dosis de imaginación. Eso es, la idea es así, grandes dosis de imaginación. Me ha servido mucho algo que yo decía, que comentaba en la dirección general de Marina Mercante con mis compañeros y amigos. Decía, yo escribo un diario todos los días. Cuando llego a casa, escribo y digo, bueno, pues hoy conocí a tuve esta reunión, hablé de esto, y en ese no pongo todo, sino pongo, bueno, tocamos el tema de, por ejemplo, del Sporting de Gijón. Bueno, pues aquel no debía ser del Sporting de Gijón porque me miró así, y aquel otro la voz la subió, y eso yo lo dejo reflejado, un día tras otro. Entonces, cuando me puse a escribir este libro, retorné a mi época, concretamente del periodo en Ceuta. Entonces, bueno, ahí tengo una serie, eso es un pozo de conocimiento. Lo que crees que no, eso es un pozo de conocimiento. De hecho, hay un escritor, amigo mío, no voy a decir el nombre porque, bueno, lo puedo decir, estamos en confianza, que es Pere Reverte, que cuando vio lo que yo tenía escrito en la Dirección General de la Marina Mercante, pueden ser 2.000 hojas, 2.000 o 2.000 y pico. Me dijo, yo de aquí hago una enciclopedia. Yo de esto leyó por encima, yo de aquí hago una enciclopedia. Bueno, entonces, eso es lo que me motivó. Entonces, ¿cuál es el objetivo del libro? El objetivo del libro era tratar de compendiar el sufrimiento. Yo vi en Ceuta mucho sufrimiento en la migración. Evidentemente hay una migración que es tal, pero hay otra migración que sufre, que quiere venir. Yo vi mucho sufrimiento ahí. También vi la lucha contra las circunstancias, contra las adversidades, el no dejarse llevar por ellas. También vi la amistad verdadera, desinteresada, el odio dentro de la familia, el odio solapado, el abuso del poder del que gana, del que no gana, y luego pues que no hay enemigo pequeño, que es el error que comete Archie. No hay enemigo pequeño, el enemigo no es pequeño y generalmente está dentro del entorno. Archie menosprecia eso, menosprecia la realidad y esta crea su venganza precisamente de la persona que menos espera. Entonces yo todo eso lo quería compendiar en el libro, pero a la vez que fuese un libro ágil, ameno, que quedase atrapado el lector y que tuviese un punto de intriga y que además llevase al lector continuamente a un final trepidante, cambiante, que quedase sorpresivo y con una solución final todavía más sorpresiva. Y eso fue lo que, y luego ya el remache, lo que sí me ha gustado, y de hecho en algunos lectores lo he conseguido, es que el lector hiciese suyo el libro. Es decir, yo soy este personaje, yo viví esta situación, o mi amigo vivió esta situación. Eso era lo que pretendía, y eso en algunos lectores que me han escrito lo he comprobado.
Y en esas circunstancias empecé a escribir el libro. ¿Para eso qué hice? Bueno, pues creé un país ficticio que se llama la República Africana del Taré, con 3 ciudades, en el norte Benfica, en el sur Caranca y en el centro el Ciujal. El Ciujal es el punto neurálgico de la República, social, económico, y tiene un puerto que se llama el puerto del Ciujal. Y dos países ficticios, fronterizos, que son Tenica y el Emirato del Petral. Esos 2 países no tienen salida al mar, entonces necesitan el puerto de Ciujal para sus importaciones y exportaciones. Entonces, claro, convierte a la República Africana del Taré en un punto psicológico, estratégico, importante en esa zona de África. Bueno, pues una vez que ya tengo eso, voy a meter los personajes. Entonces los personajes, el libro llega a un momento que tira de ti. Muchos de los personajes que aparecen en el libro yo no pensaba en ellos. Es que te tira el libro de ti, te metes tanto. Yo pensaba en el Archie, en su mujer Zulema, y nada más. Pero a medida que eso empieza a llegar el amigo, y el amigo de verdad. Esos 3 personajes yo los tenía, pero una vez que empiezas a escribir, que te metes en él, empieza a llegar el embajador de Tenica, el Emirato, el director de aduanas, los 2 policías. Entonces empiezas a configurar el libro. Una vez que tienes eso, entonces, bueno, pues el personaje principal evidentemente es Archie. Archie es un psicópata del poder, es un maltratador, es una persona que no tiene sentimientos, que actúa a su propio interés, manipula a la gente, y luego lo que hace todo psicópata. Él es muy honrado, la honradez está por encima, es muy sumiso, es muy servicial, se adapta al poder, y entonces en esas condiciones va configurando una imagen que al entrar en política, al entrar en un partido político, que entra por casualidad, bueno, una casualidad, luego el lector creerá que es casualidad o no, eso ya depende de él, y entonces empieza a subir. Claro, es el ideal, para todo jefe ese es el ideal, servicial, humilde, se adapta a todo, pues claro, pero es un mediocre. Ese es el gran problema, que se cree que es un mediocre. En vez de tratar de querer que haya una persona inteligente, no, le interesa el mediocre. Entonces va subiendo y llega al presidente de ese partido. Y a más, hay unas elecciones generales y consigue el poder. Llega a ser presidente de la República Africana del Taré. Ay, amigo, y una vez que llega ahí, extiende sus ideales, que es corrompe las instituciones, controla toda la prensa, empieza a hacer negocios con los empresarios más importantes del país, pone cargos y quita cargos a su interés y se hace un déspota. En ese camino de la vida arrastra a una Zulema, a su mujer, que es una pobre mujer, que es una migrante, que siempre le echa en cara que tú has emigrado, tú no eres nadie, tú no ganas nada, cuando al principio ella era la que tenía el dinero, pero comete un error que la madre le dice no lo hagas, pero no lo hace, comete ese error y lo paga todo y lleva una vida de sumisión y de desprecios toda la vida. Y ahí Archie se encuentra comodísimo, crea la República Africana del Taré, es su feudo, es su cortijo y hace lo que quiere. Nadie se opone a él, y el que se opone lo lamina. Pero sucede que en ese se obvia la realidad, que de lo que por debajo hay otra realidad que él no lo ve, y en un momento determinado se juntan las carambolas. Resulta que hay un complot internacional y ese complot internacional necesita el puerto de Ciujal para pasar una determinada carga de forma clandestina. Y hay y él desprecia tanto a los demás que hay un traslado de un director de aduanas del norte de la ciudad, del norte del país, al puerto de Ciujal, que quiere hacer las cosas bien. Allí en el puerto de Ciujal es una corrupción total, impera la ley de los empresarios más fuertes, de los cuales recibe dinero el Archie, y claro, lo menosprecia, pero empieza a crearles problemas. Ese director de aduanas empieza a crearles problemas y empieza a generarse un malestar, porque desde el exterior quieren que ese puerto se abra para meter esa mercancía. Y entonces empieza ya a complicarse la vida y él pasa de ser el titiretero mayor a ser un títere de la política internacional. Y él no está acostumbrado.
y no está acostumbrado y empieza a complicarse la vida, la novela empieza a llevarlo por unos caminos muy farragosos, y es donde se produce grandes situaciones muy conflictivas. Él pega a la mujer en un momento de desesperación, pero ella se está tejiendo una red alrededor de él, una red que él no se da cuenta, porque sigue creyendo que domina, pero ella no lo domina y tiene el enemigo en su casa. Entonces al final se producen una serie de acontecimientos donde lleva al Archie, lo lleva a situaciones extremas, y se produce una situación muy dramática donde quien Espera. ¿Qué factor, profesor? El amigo. No, lo del amigo, no. Bueno, es que yo quería al final, que es que lo del amigo quería al final, porque cuando ella se ve, cuando Zulema se ve en lo más agobiada completamente, porque hay una presión del Archie, una presión social, todo lo que está sufriendo Archie políticamente va sobre su mujer, que es lo típico del psicópata. Entonces ella se agarra a aquel amigo desinteresado, que es un profesor de universidad, que le cuenta todo lo que pasa y se abre a él, y entonces él a la vez dice: no te preocupes, le explica un poco lo que se está tramando, porque es partícipe de lo que se le está tramando a Archie. Y entonces en esa situación se produce un acontecimiento muy luctuoso, donde quien ejecuta la venganza es precisamente la persona que menos espera el lector, y luego todo se precipita y se llega a un final donde se resuelve de una manera. Efectivamente, muchos dicen, evidentemente lo que sucede es lo que sucede, es decir, eso ya es la interpretación de cada uno. Es decir, Archie es una novela que yo creo que es interesante leer, porque nos puede enseñar mucho, no solamente de una realidad social, sino de lo que pasa dentro de las familias, el odio que hay, la amistad, lo importante de la amistad, lo importante de luchar, de no dejarse vencer, de no hay enemigo pequeño. Es decir, cumple una serie de requisitos que generalmente los que tienen poder, aunque sea poco, se olvidan de ello. Y entonces, claro, les puede venir a Archie, le viene todo como consecuencia de que desprecia la realidad, y la realidad crea su venganza, y la venganza acaba con él. Y eso, bueno, es a grosso modo lo que es. No quiero hablar más sobre el libro, porque yo creo que es interesante que se lea. Yo creo que el libro está teniendo buen éxito precisamente porque sorprende al lector. El lector lo atrapa, y cada vez, y a medida que va leyendo, lo atrapa más. Y bueno, yo aconsejo que se lea. Y lo que sí me gustaría, porque los monólogos en este caso no son tan fructíferos, que si alguno de vosotros hacer un diálogo abierto, que se hagan preguntas, porque bueno, a lo mejor yo no he llegado, posiblemente lo que dice Rafa, no he llegado a explicar bien lo del amigo, ¿no? No, las explica bien, lo que pasa es que no sé por qué lo que quiso ocultar. No, lo quería dejar llevar. Es que, ¿sabes lo que pasa? Tampoco he dicho todo, porque si no... No compré el libro. No, bueno, hay una cosa que sirve. Cuando uno escribe un libro se vende mejor, ojalá se vendan millones. Pero bueno, a estos años míos escribo por gusto, por satisfacción, porque me gusta escribir. Si se vende, pues muy bien, estupendo, pero bueno, no es el leitmotiv del vender. Me gusta, y de hecho, bueno, pues perfecciono cada vez. Si es posiblemente que haya otra edición, esa otra edición todavía va a salir más perfeccionada, la he perfeccionado un poquito más, porque ahora un primer libro siempre hay que ir perfeccionando. Entonces, bueno, no sé, yo creo que a grosso modo he dicho cómo es la situación, cómo está escrito, tal, y si alguno de vosotros quiere hacerme alguna pregunta, yo encantado, porque de verdad que la contestaría, porque yo creo que es lo mejor, hacer una ronda de preguntas, y no este monólogo que muchas veces no es tan productivo como debería ser. No sé, si queréis hacerme alguna pregunta, yo encantado de contestar. No, pero con alguna, con algo más. Estupendo. Me encantaría. No sé, pues otro... Miguel quiere preguntar quién es tu negro. No. Pasa que como es de Pamplona... Me gustaría tenerlo.
pero hoy por hoy no. Igual que lo de los correos, los tengo que leer yo, no tengo secretario, ni secretaria. No. O sea, yo más que una pregunta quería decir lo siguiente, ¿no? Recuerdo que hace años un editor me dijo, es verdad que se refería a libros académicos, pero me dijo, la mayor parte de los autores no venden en el primer año, que es cuando más se vende, ni 1000 libros. Tú has vendido en un año largo 40 y tantos mil. Es impresionante, eso es un indicador de éxito, vamos, desde mis parámetros. Porque las redes sociales hace mucho. Sí, no, pero hay que... No, hay 40.000, ¿no? Y tengo amigos. Habéis obligado a comprarlos en Marina Mercante, porque si no, no es explicación lógica. No, pero bueno, ha llegado a muchos sitios. Hay personas que lo han metido Salvo que en los la hayan leído todos los de los remolcadores y todos los de Marina Mercante, 40.000 personas. No, en Marina, sí, porque es que 40.000 ejemplares. que alguno lo haya... Vamos, no es un milagro, eso es increíble. Bueno, y tener en cuenta que no sale a la librería, que tú vas y tocas el libro. Aquí es pedir y qué será este muerto que me viene. Es que es así, porque ahora vosotros lo habéis visto ahí, pero la mayoría no lo ven, o sea, simplemente porque es que las redes sociales hacen mucho. Y luego, claro, el boca a boca, si tú compras un libro y te gusta, pues tú lo multiplicas. Oye, compra este libro, ¿qué tal? ¿Quién me decía? Hoy conocí Eddie, que en la televisión había oído hablar de Archie, un locutor dijo, hay un libro por ahí que se llama Archie. Yo no lo digo, pues eso que le dijo, pues a lo mejor si hay en esa cadena, lo están escuchando, esa cadena, 50.000, 100.000 personas, pues un 10% es muy posible que se interese. Es así, o sea, las cosas son como son, y si luego el libro gusta, pues es una progresión geométrica, o sea, es decir, y bueno, el libro estoy muy contento, y hay más. Lo que pasa es que no quiero descifrar todo porque lo que sí me dijeron todos, nadie quiso ser Archie, pero todos me dijeron, es que me sorprende los giros que dan. Claro, si yo no quisiera descubrirlo aquí, no por otra cosa, sino porque esa es el interés, el diamante de la novela, que el lector va y de repente hay un cambio brusco de giro y por ejemplo, tienes que me encantó, los dos policías, dos generaciones de policías, cómo piensa uno y cómo piensa otro cuando actúa. Eso a mí me encantó, y mucha gente dice, oye, hay que verlo, pues sí, y cómo se resuelve al final todo. Por ejemplo, Luis me dijo, es magistral el final en la novela. Luis me lo dijo, me dijo, oye, Rafa, es que ahí está, que no es verdad, Luis. Me dijo, oye, es que es un final, claro, nadie espera ese final. Entonces, bueno, todas esas cosas hacen que el lector, bueno, pues se comente. A Luis me le encantó también que perdieras la pista al final, lo digo por ayudar a los oyentes, en Génova, y no se sabe si es en la calle o en la ciudad. Está muy bien, ¿no? Pero yo no voy a traicionarte diciendo que, en fin, dando más pistas. Bueno, date cuenta que el acto luctuoso se sorprende hasta el amigo. Y joder, parece imposible esto, pero ¿qué pasa aquí? Es decir, que hay unos cambios. Incluso, por ejemplo, hubo un periodista, Juan Zamora, que me dijo, es que es un arranque sorprendente, la novela ya arranca de una forma tal. Yo, por ejemplo, el arranque no lo veo como él dice, él lo ve así. Yo más bien lo que veo es cómo voy metiendo al lector, lo voy metiendo, hasta que empiezan a ver lo que sucede. El tema, el hecho del director de aduanas, que dice, este simple funcionario, ¿qué me va a hacer a mí? Pues le hace un agujero, que por ahí empieza el problema. Y, en fin, eso es lo que yo he intentado hacer, y bueno, parece ser que lo consigo. Y bueno, sí. Yo diría algo también, Rafael, sí. Aparte de felicitarte por la novela, porque es que además es muy buena porque tiene historia, que es algo que muchas veces se echa de menos cuando se coge un libro. Pero luego además es que tienes cuatro caras, deben ser, en las cuales describes la degradación de un sistema institucional que yo creo que no hay un catedrático de Derecho Político que lo contaría mejor. Sí. Me parecen magistrales. Claro, eso... Aterradoras, además. Sí.
Eso, bueno, la descripción de, por ejemplo, todas las cosas, la descripción de los personajes. Uno me dijeron, es que están escritos de tal. La descripción de los palacios árabes y la comida, me informé, me documenté mucho. Porque y los dulces. Bueno, claro, es que me documenté la comida. Y luego la degradación, yo soy marino de que he navegado, como bien dijo Rafa, muchos años, y esa degradación yo la vi en un país que estaba prosperando en el norte de África, y como esa degradación lo vi. Todo eso que yo pongo, eso es lo que vi, y claro, novelado. Por eso impacta tanto, porque es verdad. Es que es verdad, la habilidad del escritor es que le impacte al lector. Por eso cuando yo digo lo importante, rellenar la hoja en blanco con la frase adecuada y la palabra correcta y que exprese además, lo que tú quieres. Como lo personalizas en una familia y ves el cambio que experimenta de lo que era su vida tranquila, ordenada, con prestigio, a verse perseguidos, esa yo la, lo haces más gráfico. Esa yo la vi, esa es una familia española. Esa es una familia española. Aunque las novelas sean casi árabes. Ya, pero claro, es que es que la novela está escrita en base a mi observación personal y a la experiencia de mi vida. La experiencia de mi vida, yo vi eso en una época determinada de este país. Pero la señora no, la señora es del país vecino. Ya, bueno, pero es que en ese país seguro que ha pasado lo que yo no te estoy tirando, aunque he oído rumores de que vuelva al ministerio, como yo no quiero volver con ella, no estoy haciendo esto por lo que lo puede estar haciendo su director, eso sí que no, eso es una época de mi vida que ya pasó, buena o mala, ya pasó. La buena en que aquí está... No volverá porque quiere escribir más novelas, y si ha vendido 40.000, de verdad que os digo, como decía el presidente, se ha vendido 40.000 novelas, eso es. Vamos, o sea, todo el sector. No, los bestsellers empiezan por encima de los 100.000. Fíjate. Lo que pasa que en este sistema, Has estado... en este sistema ya va a ser difícil, porque al no estar en librería, por eso No, yo pero quiero que ya lo vas a resolver, que ya, porque... ¿No llegaste todavía? Sí, ya, pero está un contestador automático. No, ya verás cómo lo resuelves. Si tienes este apoyo de Marina Mercante, ya te garantizo yo. Y de Guedes, que ya no es Marina Mercante, es como yo, desclasificado. No, ya es... hombre, a mí me gustaría, porque además yo hablé con Círculo Rojo, si podía publicar en otra editorial. Entonces Círculo Rojo me dijo que sí, que la obra era mía y las fotografías son mías, es lo que se llama la propiedad intelectual. Que lo único que no puedo poner es este formato. Pero esa fotografía es mía, esta también, y todo lo demás puedo. Es decir, yo puedo publicar en otra editorial. Estoy buscando. Y bueno, no sé. Bueno, a ver, si Marina Mercante dijera, y ya no te digo nada si dijera Marina Mercante y Aviación, que está el diario de navegación, el cuaderno de bitácora, Benito, por favor, yo te hago esto, yo me pongo de acuerdo con los juristas y con la dirección, y que eso es un libro de obligado cumplimiento. ¿Por qué? Sobre todo porque hay que estudiar la nueva dinámica del fluido en puertos. Y entonces, antes de que eso se complique más, ir leyendo literatura de ciencia ficción, que no es de ciencia ficción, sino que se han montado ahí 3 países y tal, yo creo que es obligado, eso es. O sea, claro, es que en esto tienes todo... que conseguir eso, Rafael. Claro, es que yo creo que la esencia del escritor es decir las cosas, pero no gráficamente, sino que el lector las interprete a su manera. Por ejemplo, yo estoy completamente convencido que cada persona que lee un libro se lo interpreta a su manera. Uno lo ve de una cosa, Julio vio aquello, el otro vio Luismi el final, es decir, cada uno participa del libro, que eso es lo importante, eso es lo que al escritor le gusta. Yo lo hago porque me gusta, ¿no? Para si vendo 1 millón mejor, y si sabe, o sea, eso es verdad, pero la esencia es escribir cada vez mejor y que guste. Eso es la esencia. ¿No vas a anunciar que quieres presentar el libro, seguramente la siguiente cuestión, con el apoyo del Centro Asturiano, de Marina Mercante, de Aviación, de la patronal? La siguiente presentación seguramente será en Gijón,
Y entonces estamos pensando si cabremos en el Molinón, porque si en Madrid, que hay hoy 1 millón de actos y que está todo, en fin, pues somos más de 20 amigos, en Gijón arrasamos. Pero luego está pensando, y ahí nuestro amigo podría colaborar. Guedes no sé si querrá venir, porque ya sabes que no quiere viajar más que a Pamplona. Pero, hago una excepción contigo, ¿no? Perdona, hemos avanzado muchísimo. Vale, pues otro sitio que estaríamos disponibles, si el secretario general lo permite, se supone que autorizará a acudir los capitanes marítimos y los funcionarios que quieran, ¿no? Una vez que va el jefe, los otros deben ir a más. Porque por lo menos ya somos 3. Entonces está pensando también, él vive en Alicante ahora, como sabéis, bueno, vive en Torrevieja. Aparte, pues habría que presentarlo también en Valencia, y yo, por supuesto, mi delegación de la Fundación, ese Real Círculo Artístico de Barcelona, o la Comandancia Naval, donde tú quieras, y ahí te garantizamos éxito total en Barcelona. Eso que estoy pensando, estoy pidiendo permiso en casa para hacer la maleta. Sí, bueno, es importante por ejemplo, esta presentación aquí es importante porque vosotros tenéis amistades, tenéis redes sociales, y simplemente con comentarlo y tal, evidentemente hace mucho. Así es como se vende el libro por este medio, por el círculo de lectores. Y yo estoy muy agradecido a él porque me dio la oportunidad, porque si no, no publico. Porque en una editorial, para que te lo publiquen hay que tener un mínimo de 10.000 vendidos, si no, no es rentable. Entonces, claro, si eres un escritor novel, pues dice, no, oye, no me arriesgo. Sin embargo, el Círculo Rojo se arriesga, evidentemente, no tiene los filtros que tienen estos los editoriales. A mí me decían escritores así conocidos, dicen, es que mi libro cuando sale pasa 4 filtros. El mío nada más que pasó el mío. Y luego me fié del filtro de la editorial y todavía lo hizo peor que yo. Pero claro, tú cuando haces un libro te metes tanto, lo repasas de ese libro antes de lo leí 3 veces, pero llega un momento que ya no ves. Entonces necesitas una persona que te lo lea. Lo necesitas porque es que tú ya no ves, ni falta ortografía, ni nada, ni expresión. Claro, fijaros cómo juego yo. O sea, el primer libro, una editorial que pone un corrector, que es un corrector para 15, que yo me imagino que lo mete en un programa y tal, y así saca el libro mío. Tú publicas en otra editorial, 4 correctores te ponen ahí, te sale a la perfección, y luego fíjate tú cómo juego yo. Es como cuando había un jugador del Sporting de Gijón que jugó en el Madrid, no me acuerdo. Y decía, ¿cómo juega usted en el Bernabéu? Y dice, claro, y eso que el campo de Gijón tiene un césped muy bueno, pero jugaba en otros campos y dice, acostumbrado, en otros césped vengo aquí y corre solo el balón. Pues esto es lo mismo, tú tienes una editorial que te pone 4 correctores y sale a huevo, como se suele decir. Eso es. Luego otra de las cosas que también es importante, que yo creo que fue importante, fue la observación, ¿no? El observar. El observar para escribir es muy importante, porque luego tú lo pones en el diario y eso al cabo de un tiempo lo miras y te da un pozo enorme. Yo me acuerdo, la observación en mi vida fue muy importante. Cuando jugaba al ajedrez, se lo comentaba hoy comiendo a unos amigos, cuando jugaba al ajedrez, la primera vez que había un gran maestro de ajedrez, pues fue en un torneo internacional en Oviedo, y en el medio juego, con la partida farragosa, luchando porque el ajedrez es un juego muy violento intelectualmente, son 2 mentes luchando una contra otra. En un momento determinado calculo mi árbol de jugadas, y una de las ramas digo, bueno, por aquí, voy a actuar por aquí. Y entonces en la planilla escribo y la pongo de tal manera que el jugador contrario lo mira, y antes de calcar el reloj lo miro, y la expresión que tenía en ese momento, la que tuvo durante todas las partidas anteriores, era distinta. Entonces dije yo, aquí hay algo raro, y efectivamente volví a retomar la línea de pensamiento
Tardé 6 o 7 minutos más, luego me vi muy apurado al final y efectivamente estaba equivocado. Es decir, aquel tío me había taladrado el pensamiento, pero cometió un error que lo expresó. Entonces yo me di cuenta, si él permanece impune o no mira o tal, yo hago esa línea y él me está esperando y ¡bum!, me da. Es decir, que la observación es fundamental. En mi vida fue muy importante, tanto social como en el deporte, como laboralmente. Es una práctica que se ha perdido y yo creo que es fundamental para todo y para escribir más. Para escribir más, porque yo, por ejemplo, ahora soy capaz, no de todos, pero tengo una visión global de cómo está la cosa, de cómo muchos, el que se movió, el que atiende, el que tal, el que mira, eso yo soy capaz de reflejarlo ahora en un escrito de 2 hojas en blanco. Yo empiezo a escribir y tal, y esas 2 hojas cuando salen, no salen ya, se van rectificando y en una semana esas 2 hojas están en la entrada de un libro, por ejemplo. Un asesinato o algo, de aquí puede salir un asesino. Bueno, eso es. Si hay alguna pregunta más, espero que no os haya aburrido. ¿Alguna pregunta, por favor? Pueden preguntar por la próxima novela. Claro. Que ya la tengo muy acabada. Luego, No, ¿Tienes una segunda? Sí. has hecho una Adelante, práctica Juanjo. muy interesante, que es un índice de personajes. Sí, Que claro. hay novelas en las que te pierdes, ¿quién Claro. era, no? Cuando, Pero tú te tienes que preguntar si estás tú, ¿eh? Hombre, que Porque estoy, tipo, hombre, que estoy. puede ser, acuérdate que Bueno, ¿cuál estás tú en ahí? la próxima novela hay un personaje fundamental que está aquí. Hostia. Oye, ¿Eres el asesino? ¿eres seguro? Es un jurista de alto seguro. standing. O es el de jurídico, ¿eh? ¿O es Rafa? No, Rafa es Rafael, claro. Rafa, tú. No, Rafael, yo que tengo Coño, en esto. por eso estás No, aquí. yo soy del centro asturiano, ¿eh? Sí, hombre, eso lo puse porque a mí me ha pasado leer novelas y decir, coño, ¿y este quién es este tal? Por eso lo he puesto. Bueno, la verdad es que Está pensado, el libro está pensado milímetro a milímetro. los directores generales normalmente son como los viejos capitanes y entonces empiezan a hablar son un rollo de adiós, empiezan lo de la mili, que esto que dice José Mota, ¿no? Dice, cuando yo fui a la mili, y entonces ya está. Y la verdad es que esto pues es ameno, es entretenido, pero yo creo que el componente ético es muy importante, ¿no? Que haya un director general que puede estar acertado o equivocado en todo como yo soy, es otro debate, pero que haya, bueno, pues que se haya mojado, ¿no? Y haya narrado y se haya enfrentado a una realidad que es compleja y que ahora es pública. Por ejemplo, si hubiéramos hecho esta presentación, si hubiéramos hecho esta presentación hace 2 meses, pues los presentes no habrían conectado los porteros de las discoteques con las actividades portuarias y con las cosas que pasan en este país. Hoy, el menos informado de los presentes, que seguro que soy yo, no puede, pues esto es la realidad. Y dices, y salvo que te quieras hacer, seas de la escuela cínica perfecta, pues no puedes ignorar esto. Entonces es bastante interesante verse retratados y que haya una persona que tenga valor a hacer eso. Y ya he dicho que lo empecé unas 50 veces, pero me recomendaron que era mejor que no, porque en ese momento no había pruebas y le podía pasar como a Alonso Puerta cuando dijo que en el Ayuntamiento de Madrid había problemas y le preguntaron, ¿tienes pruebas? Y dijo, pues no les tengo recogidas y tal. Y dijo, pues entonces ya sabes todo lo que le pasó a Alonso Puerta, lo echaron inmediatamente, porque no llevaba la maleta. Entonces, parece ser que Rafael le ha echado valor y además tienes pruebas, porque supongo, o sea, aunque yo soy su amigo, no soy su abogado. Bueno, pero al principio ya digo que si lo digo aquí, que es un libro ficticio y me sigo de toda responsabilidad. Te he visto que había el secretario general. La historia que se narra en esta novela se es exime de toda ficticia, responsabilidad. así como
los personajes que intervienen en ella, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hay coincidencias y coincidencias. es que uno es de Gijón, pero no es tonto. Pero a la salida, no hay tontos en Gijón, que soy de esto, pero a la salida os va a dar una notina con los personajes, con la otra información sobre los personajes. Creo que tiene una notina. La fotocopia de la... Pero, a ver, vas a contestar al presidente. Queremos oír de la segunda novela, sobre todo porque queremos comprarla ya. O sea, esta novela tiene evidentemente un cuore de realidad, y la siguiente también es una naviera, que es la tercera Oye, no los pongo nerviosos, ahora sí que ya esto se va a poner que es la caliente. tercera generación, son 2 hermanos y una hermana, donde hay un conflicto de intereses y el padre deja la herencia, o sea, la herencia no, la gerencia y todo a la hermana, y entonces hay un hermano, el primogénito, que se considera menospreciado y que tenía que ser. Entonces la novela empieza por ahí y se va configurando una serie de actuaciones por parte del hermano que quiere acabar con la hermana. Todo va a haber toda una trama, y cómo acabará, pues cuando me atrape el libro. Así acabará, pero yo creo que va a ser muy interesante porque no es por nada, pero las novelas atrapan si hay algo de realidad. Por ejemplo, Julio lo ha dicho, es que describes la degradación, sí, porque es que yo la he vivido en un país, es que la de una familia, es que yo la he visto. Entonces lo único que tienes que hacer es novelarla, darle un sentido. Claro, hay que tener creatividad e imaginación. Claro, es que tú no puedes decir, ahí está, tienes que adornarlo, y una serie de cosas. Pero sí, una novela que yo creo que puede ser interesante y va a gustar. Va a gustar. ¿Y para cuando dices que...? Bueno, me ha pasado como a los ciclistas. Empecé muy bien, 150 hojas, y ahora me entró la pájara. Estoy ahí un poquitín ahí, a ver, porque parece que lo vuelvo a coger ahora otra vez, pero no sé por qué me pasó, pero ahí iba como una moto y de repente que no sé qué, de esto, lo otro. Pero serán 400 páginas más o menos. Por ahí, yo creo que... O sea, estás en la mitad más o menos. No, la tercera parte, sí. Pero ahí O sea, sí, iba muy lanzado, pero no sé qué pasó ahí. Bueno, es que los pájaros vienen cuando... Bueno, pues, oye, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí. Si alguien quiere, se le firma el libro. La próxima vez en Gijón, ¿eh? O en Para que sean Valencia. 40